Shalom, bienvenidos nuevamente. Estamos aquí hoy con este nuevo video donde seguimos estudiando contexto de versículos bíblicos que conocemos mucho, citamos mucho y la gran mayoría de las veces los citamos en un contexto, fuera de contexto, valga la redundancia, y estamos aquí hoy para estudiar el versículo, un versículo muy conocido, muy utilizado cuando queremos algo material y muy sacado de contexto. Así que vamos a estudiar hoy y estoy hablando sobre el versículo que se encontraba en la parashá pasada y es el versículo en Deuteronomios 11:24. Y también vemos ese versículo en Josué 1:3. ¿Y cómo dice el versículo? El versículo dice de esta manera: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Vemos aquí el versículo muy conocido, ¿verdad? Y sí, es un versículo que es muy sacado fuera de contexto porque la interpretación popular suele convertir este versículo en una promesa de pacto, o sea, suele convertir, ¿verdad? Una promesa, porque este versículo es una promesa del pacto que se le dio al pueblo de Israel y se le dio a Abraham y luego se le dio al pueblo de Israel, ¿verdad? Y convierten esta promesa de pacto en un principio universal de prosperidad individual. Porque cuántas veces no hemos escuchado, y yo creo que hasta nosotros mismos lo hemos dicho, porque en varias ocasiones yo lo cité cuando quería algo, ¿verdad? Veíamos un automóvil que nos gustaba y que queríamos, íbamos y pisábamos, ¿verdad? Pisábamos la goma del carro y decíamos, porque la palabra dice que todo lo que pise mis pies será mío. Entonces lo sacamos de contexto para convertirlo en un principio de prosperidad. Y eso es completamente incorrecto, porque estamos viendo que aquí este versículo me está hablando de una promesa de pacto. Además incluye un área territorial. Entonces, cuando queríamos una casa, veíamos una casa que nos gustaba, yo voy a pisar esta casa, porque la palabra dice que todo lo que pisare la planta de mis pies será mío. Qué equivocado estamos. Y en la intención, como yo he dicho, de yo hacer estos videos, es que podamos aprender correctamente y podamos citar y utilizar la palabra de Dios correctamente, no para sacarla de contexto y para crear doctrinas que en nada tienen que ver con la palabra y en nada honran el nombre del Eterno cuando nosotros no somos diligentes y no nos damos a la tarea de estudiar a profundidad y de estudiar el contexto correcto para poder interpretarlo y para nosotros poder aplicarlo a nuestra vida. Porque un versículo así creíamos que estábamos aplicándolo a nuestra vida, pero está totalmente fuera del contexto original. Así que vamos a estudiar lo que es el contexto correcto
de este versículo, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente, el versículo dice, todo lugar que pise será mío. El verdadero significado de Deuteronomios 11:24 y Josué 1:3 lo vamos a aprender aquí de una manera correcta. Porque ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado decir a la gente, voy a caminar alrededor de esta casa porque la Biblia dice que todo lugar que pise mis pies, la planta de mis pies será mío? O voy a pisar este tipo de negocio porque la Biblia dice que todo lo que pise la planta de mis pies será mío. Muchas veces hemos escuchado eso, ¿verdad? Y hasta nosotros mismos lo hemos dicho. Pero el problema no es creer, ¿verdad? Que Hashem nos puede bendecir. Claro que Hashem nos puede bendecir. El problema es que estamos utilizando un texto fuera de su contexto para hacer que diga algo que Hashem nunca quiso decir. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Y nosotros tenemos que entender que una regla básica de interpretación es, antes de preguntarnos qué significa un texto para nosotros, debemos preguntarnos qué significó para quienes lo recibieron por primera vez. Por eso hay que estudiar contexto histórico, cultural. Hay que estudiar Antiguo Medio Oriente porque tenemos que entender que la Biblia fue escrita, no fue escrita para nosotros, pero fue escrita a nosotros, ¿verdad? Como dice el escritor John Walton. Así que tenemos que entender eso, amados hermanos. Tenemos que, antes de nosotros comenzar a citar versículos bíblicos, debemos de utilizar esta regla de interpretación. ¿Qué significaba? ¿Verdad? ¿O qué significó ese versículo para quienes fueron escritos? Recuerden que el libro de Deuteronomio, Moisés lo está dando al pueblo cuando están a punto de entrar a la tierra prometida. O sea, fue al pueblo de Israel, a esa nueva generación que se levantó, que era la generación que iba a conquistar y que iba a entrar a la tierra prometida. No fue escrita para nosotros en este tiempo y tenemos que estudiar ese contexto. Así que los versos, ¿verdad? Como le dije, aparecen en Deuteronomio 11:24 y en Josué 1:3, que dice Josué 1:3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Aquí Hashem, ¿verdad? Le está hablando a Josué antes de Josué entrar a conquistar la tierra prometida y le dice esto. Nosotros podemos ver, ¿verdad? Que a simple vista estos dos versículos parecen idénticos, pero hay una pregunta también que tenemos que hacernos. ¿A quién está hablando Hashem? Hashem no está hablando a cualquier creyente, como les vengo diciendo. Hashem está hablando al pueblo de Israel y no a Israel en cualquier momento. Hashem está hablándole al pueblo de Israel justo antes de entrar a Canaán, a la tierra prometida. Y este detalle cambia completamente la interpretación, completamente. ¿Por qué? Porque el contexto histórico, vamos a ver cómo cambia esa interpretación. En el contexto histórico nosotros podemos ver que Israel acaba de pasar 40 años en el desierto, ¿verdad? Con sus problemas y sus vicisitudes y sus quejas y todas las situaciones que vivieron en el desierto. Y recuerden que quienes van a entrar es una generación completamente nueva porque la generación que salió de Egipto, ¿verdad? Murió en el desierto. Moisés, también podemos ver en este contexto histórico que Moisés está por morir. Entonces, la nueva generación está frente al Jordán y ellos no están buscando una casa más grande, no están declarando una propiedad privada.
están entrando en la tierra que Hashem había prometido siglos antes a Abraham. La promesa comenzó en Génesis 12, lo podemos leer. Génesis 15, vemos que nuevamente se repite esta promesa y en Génesis 17 también lo vemos. Entonces vemos que ahora está llegando el cumplimiento de esa promesa. Por eso Deuteronomios 11 no habla de prosperidad personal. Como les he dicho en otros videos, para nosotros poder entender el texto, nosotros tenemos que ir a los versículos anteriores, tenemos que ir a los versículos posteriores, capítulo anterior, tenemos que darnos a la tarea de leer para nosotros poder entender el contexto del que se está hablando. Entonces, Deuteronomio 11 no habla de prosperidad personal, habla del cumplimiento del pacto abrahámico. Y lo vemos. Vemos desde el versículo 1 cómo Moisés le está hablando al pueblo, ¿verdad? Y dice, amarás pues a Hashem tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Estamos viendo que aquí Moisés está hablando, ¿verdad? De la palabra, está hablando de pacto. Y comprended hoy por qué no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Hashem vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto y a toda su tierra, y lo que hizo el ejército de Egipto y a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del mar rojo sobre ellos cuando venían vosotros, y Hashem los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijo de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con su familia, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Hashem ha hecho. Vemos cómo está comenzando el capítulo. Luego vemos, ¿verdad? Del versículo 8 en adelante, las bendiciones de la tierra prometida. Aquí se están detallando las bendiciones de la tierra prometida, que dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Hashem a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Y continuamos, ¿verdad? Y podemos ver cómo está hablando Moisés ahí, ¿verdad? De estas bendiciones de la tierra prometida. Pero estamos viendo que está hablando del cumplimiento abrahámico que está a punto, ¿verdad? De cumplirse. Entonces, algo bien importante que nosotros tenemos que entender cuando estudiamos, ¿verdad? También, por lo menos en este contexto, algo que tenemos que estudiar para poder interpretar bien esto es qué significa pisar la tierra. Esto es algo que nosotros tenemos que estudiarlo para nosotros poder entender ese versículo y aplicarlo correctamente o interpretarlo correctamente. No es para irme cuando vea una casa que me gusta pisarla y decir porque la palabra de Dios, no, hermano, vamos a ser diligentes. Ya de hoy en adelante usted no utilice este versículo fuera de contexto, porque el contexto por el cual se dijeron estas palabras es un contexto de pacto, no es una promesa de prosperidad, es un contexto de pacto. Es bien importante que lo entendamos. ¿Qué significa pisar la tierra? Aquí hay un detalle bien importante. En Antiguo Medio Oriente existía un símbolo legal. Pisar un territorio era una forma de tomar posesión oficial. Pisar un territorio, pisaba y eso era oficial. Era un lenguaje de conquista.
no era un principio místico, era un acto jurídico. Había legalidad. Por eso aquí vemos involucrado el pacto, ley. Aquí hay legalidad. Era un acto jurídico. Cuando un rey conquistaba una ciudad, caminaba sobre ella como señal visible de autoridad. ¿Ok? La Torá utiliza ese mismo lenguaje. No significa todo lo que tú deseas será tuyo. Eso no es lo que están diciendo estos textos. Significa que la tierra que ya Hashem prometió en el pacto, ahora sí sería ocupada por los israelitas. Eso es lo que significa ese versículo en su contexto. La iniciativa sigue siendo de Hashem, no de Israel. Y es algo que nosotros tenemos que tener en consideración esto, que es Hashem el que está dando el pacto. Ahí también podemos ver que aquí hay unos límites geográficos y encontramos una evidencia que muchas veces pasamos desapercibidos porque solamente leemos este versículo hasta aquí. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies será mío. Hasta ahí no leemos más nada, pero el versículo continúa y dice, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. No, pero lo leemos hasta ahí. Y no leemos y vemos que aquí hay un límite geográfico. Y encontramos esa evidencia que pasamos desapercibida o que no queremos leer porque no me interesa que hay, no me interesa eso. Lo que me interesa es la bendición, que eso será mío, esa promesa. No me interesa lo demás. Y tenemos que ser diligentes, amados hermanos. Tenemos que ser diligentes. Y vemos, ¿verdad? Como les leí, que Deuteronomio 11:24 no solamente me dice todo lugar que pisen será suyo. El mismo verso continúa diciendo, como les leí, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental. O sea, Hashem define exactamente cuál territorio está prometiendo. No cualquier lugar, no cualquier casa, no cualquier carro, no cualquier negocio. No es lo que está diciendo Hashem. ¿Okay? Era una región específica. Y esto demuestra que la promesa tiene límites del pacto. No es una promesa abierta para cualquier propiedad del mundo. No es lo que me está diciendo el versículo. Amén. Así que espero, ¿verdad? Que esto le esté haciendo sentido y que seamos diligentes, hermanos. No me voy a cansar de decirlo. A estudiar la palabra. La palabra de Hashem es tan rica. La palabra de Hashem es tan hermosa. No en balde el salmista decía que la palabra, ¿verdad? Era como miel. Un versículo que dice así, lo estoy parafraseando, pero es como miel en la boca, porque es una delicia. La palabra de Hashem es una delicia. Así que disfrutemos este tiempo de estudiar, de investigar, de buscar, de leer. Hermano, es tan gratificante sumergirnos en la palabra del Eterno y poder entender el contexto histórico, poder comprender lo correcto, para nosotros poder hacer una interpretación correcta y poder enseñar correctamente. Porque es el nombre de Hashem el que tenemos que exaltar, no el nuestro. Y seamos diligentes, porque Él se lo merece todo. Así que vemos también que en el versículo de Josué tampoco está hablando de riquezas personales,
Cuando llegamos a Josué 1, vamos a leer lo que me dice el libro de Josué. Josué 1, cuando nosotros comenzamos a leer, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Hashem, que Hashem habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho, a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Vemos aquí, ¿verdad? Cuando llegamos a Josué, encontramos exactamente el mismo contexto. Josué acaba de convertirse en el líder de Israel, tiene una misión que es entrar y conquistar la tierra de Canaán, y esto no es para enriquecerse, no es para hacerse dueño de cualquier propiedad. De hecho, cada tribu iba a recibir una heredad. A Josué se le comisionó entrar al pueblo a conquistar la tierra, pero se le comisionó también a repartir los territorios, porque cada pueblo de Israel iba a tener parte, ¿verdad? Su parte de la tierra. Cada pueblo iba a tener, cada tribu recibiría una herencia específica dentro de la tierra. Así que Josué no podía decir, me gusta más la parte de Judá. No, no, porque Hashem ya había determinado la distribución. A Josué, perdón, le restaba distribuir la tierra conforme Hashem ya lo había establecido. Así que esto demuestra que ni siquiera Israel podía apropiarse arbitrariamente de cualquier terreno. Muy, muy diferente a lo que hemos citado fuera de contexto este versículo. Muy diferente. Vemos que hay un orden a seguir. No es cualquier cosa que nos guste. Aquí vemos que Israel no podía apropiarse de ningún otro terreno del cual no haya sido asignado. Así que todo estaba regulado en el pacto. ¿Por qué esta interpretación moderna es tan problemática? El problema aparece cuando tomamos una promesa nacional y la convertimos en una promesa individual. ¿Por qué se hace esto? Porque no nos damos a la tarea de estudiar la palabra de Dios como corresponde, porque no nos damos a la tarea de investigar, porque no nos damos a la tarea de validar la información, porque no nos damos a la tarea de meternos con Hashem, a que Hashem también y su Santo Espíritu nos ayude a entender su palabra. Pero nosotros tenemos que ser diligentes. Pero como lo escuché, y, pero lo voy a decir, espero que no se sientan ofendidos, pero hay que decirlo, pero como lo escuché de un pastor que fue el más que gritó y el que más unción tenía predicando, y como lo escuché de la palabra de él, y como anda un carro del año, pues creo que el versículo fue citado correctamente por él y no me di a la tarea de escudriñar la palabra del Eterno. Y nosotros tenemos que ser diligentes y sacamos el texto fuera de contexto para convertirlo en una promesa para mí, porque todo lo que pise la planta de mis pies será mío. Y como yo quiero ese carro nuevo moderno, pues ahora voy y lo piso. No, hermano, no. No podemos construir doctrinas con textos sacados fuera de contexto. No se puede, no podemos seguir así, amado. Estamos viviendo en unos tiempos culminantes. Estamos viviendo en unos tiempos donde, donde se están viendo cosas y se está viendo el aceleramiento para que nuestro amado Mesías regrese.
Y estamos viviendo tiempos cruciales. Por lo tanto, tenemos que ser diligentes. Por lo tanto, no podemos dejarnos llevar de todo viento de doctrina que se escucha por ahí. Y ser diligente también a quienes escuchamos. ¿Con quién nos sentamos a estudiar? Por eso mi pastora compartía en unos días atrás, compartía esto mismo, de que no nos sentemos a estudiar con cualquier persona, que seamos diligentes a la hora de sentarnos a estudiar y no seguir escuchando vientos de doctrina por ahí con versículos totalmente fuera de contexto. Y cuando se habla de que Hashem me reveló, yo no estoy diciendo que Él no lo puede hacer. Claro que sí, Él es soberano y Él revela. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, porque la revelación que viene de Hashem la podemos validar en la Escritura. Se valida en la Escritura, porque la revelación que viene directamente de Hashem no se sale de su palabra y se valida con la palabra. Si hay una revelación que yo no encuentro una validación en la palabra, no la puedo tomar como seria. Y tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos. Como les digo, estamos en tiempos cruciales y no podemos seguir construyendo doctrinas con versículos fuera de contexto y haciendo estos shows mediáticos y enseñando cosas que no están en la palabra. Porque Hashem nos va a rendir, nos va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos una responsabilidad. Así que cuando se construyen doctrinas con versículos fuera de contexto, vemos cómo aparecen esas ideas locas de que si camino alrededor de una casa va a ser mía, de que si entro en un concesionario es mío, de que si piso un terreno es mío. Bendito sea el Señor, si fuera así tan fácil, ¿verdad? Pero no. También vemos mucha gente el daño que se le hace a personas que vienen con todo su corazón buscando a Hashem de todo corazón para servirle. Y muchas veces le citamos promesas fuera de contexto y esas personas no ven esas promesas cumplidas y se apartan y se alejan del Eterno porque piensan que Hashem les falló. Y Hashem no falla. Quien falló fue la persona que se puso a enseñar un texto fuera de contexto y dañó a esa persona. Aunque también es responsabilidad de cada uno, como les dije, escudriñar y validar la información que nosotros recibimos. Y tenemos que tener cuidado con eso. Y no citar estos versículos así. Porque vemos que la Biblia nunca enseñó nada de esto. Que si pisé esta casa, Hashem me la tiene que entregar porque la palabra lo dice. Eso no es lo que Hashem enseñó en la palabra. Si ese fuera el significado, entonces nosotros estuviéramos reclamando cualquier propiedad, hasta casas que pertenecen a otras personas. Y eso contradice completamente la Torá. Eso contradice completamente la palabra de Hashem. Porque la Torá protege la propiedad ajena y lo vemos en los 613 mandamientos. No autoriza a ser tomada mediante una declaración espiritual. Las cosas no son tomadas mediante una declaración espiritual. Así que, ¿qué principio podemos aprender? Aunque la promesa no fue hecha directamente a nosotros, sí podemos aprender de estos principios. Por ejemplo, Hashem cumple sus pactos. Lo cumplió, lo prometió a Abraham y terminó cumpliéndose siglos después. La fidelidad de Hashem no depende de la rapidez, sino de su palabra.
Se le prometió a Abraham y vemos como siglos después, sus generaciones después fueron los que conquistaron la tierra. Pero Hashem cumplió su pacto. La obediencia precede a la posesión. Es otra de las cosas que nosotros podemos aprender. Israel tuvo que caminar, tuvo que confiar, tuvo que pelear, tuvo que obedecer y no bastó con declarar. La tierra se recibió en el marco, perdón, de la obediencia al pacto, porque Israel caminó, ellos confiaron, ellos pelearon para conquistar la tierra, ellos obedecieron a Hashem, no solo declararon, ellos obedecieron y actuaron. Y la tierra la recibieron en ese marco de obediencia al pacto. Otra de las cosas que nosotros podemos aprender es que la presencia de Hashem es la verdadera promesa. En Josué 1, el énfasis principal no es la tierra, es cuando Hashem le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa es la verdadera promesa. Y esa fue la mayor seguridad que Josué tuvo. No era tanto la geografía. Josué tuvo la seguridad de que Hashem era la compañía que él necesitaba para entrar a conquistar la tierra. ¿Qué conexión podemos encontrar de esto con los escritos del primer siglo? Los escritos del primer siglo muestran un cambio de enfoque, ¿verdad? La esperanza del pueblo de Hashem ya no se centra únicamente en una porción de tierra, sino en la herencia del reino y la nueva creación. Pablo habla de una herencia para los que pertenecen al Mesías. Lo vemos en Romanos 8:17. Y la carta a los hebreos presenta a Abraham esperando una ciudad cuyo arquitecto es Hashem. Hebreos 11:10. Así que mostrando que la promesa apunta finalmente a una realidad más amplia que a un terreno específico. Esto no elimina la importancia de la tierra en el pacto de Israel, pero evita convertir esos textos que formulamos para obtener bienes materiales. Así que, mi amado hermano, para concluir, Deuteronomios 11:24 y Josué 1:3 no son fórmulas para reclamar casas, negocios o propiedades. Son parte del cumplimiento del pacto que Hashem hizo con Abraham, Isaac y Jacob. La expresión todo lugar que pise la planta de vuestros pies es un lenguaje de posesión territorial dentro de los límites de la tierra prometida y en el contexto de la conquista de Canaán. No es fuera de eso. Él dice que son un lenguaje jurídico de pacto. Cuando nosotros respetamos el contexto, descubrimos un mensaje mucho más profundo. Hashem es fiel a sus promesas, llama a su pueblo a caminar en obediencia y el mayor regalo no es simplemente una tierra, sino su presencia en medio nuestro. Así como estuve con Moisés. Así. Esa es la verdadera seguridad que sostuvo a Josué y que sigue sosteniendo al pueblo de Hashem. Así que mis amados hermanos, espero que esta intervención en este día haya sido de bendición, este contexto haya sido de bendición y los invito a que si les gusta este contenido, por favor suscríbase a mi canal de YouTube, dele like y comparta, amados hermanos. Así que nos vemos en la próxima
y que Hashem me les bendiga y les guarde. Muchas bendiciones.